Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes. Profe, Bueno, un repasito así rapidito para los, me perdonan, no hago un resumen rápido, ya que apenas empezamos a grabar. Entonces, rápidamente estábamos hablando en esta clase de cómo se forma un vector en el espacio a partir de sus coordenadas x, y, z, ¿cierto? En este primer dibujo veíamos la distribución de las coordenadas x, y, z y un vector cualquiera que se forme en este espacio tendrá esas tres coordenadas. Y también estábamos hablando de que se forman tres planos, ¿cierto? Entonces, así rapidito les estaba diciendo que se forma por acá un plano, este es el plano XZ, ¿cierto? Este es el plano XY y este es el plano YZ. ¿Listo? Como las paredes, como el rincón de una habitación, ¿cierto? Este es el rincón de una habitación, este es el piso, este es una pared y esta es otra pared, ¿cierto? Ahí se forma como una situación en el espacio. Es que tratar de dibujar el espacio en el plano es un poquito complicado. Hay que hacerlo a partir de proyecciones. Bueno, en esta parte estábamos viendo cómo un vector se forma a partir de la resta de las coordenadas de sus componentes. Entonces, que si yo tengo el vector A de componentes x1, y1, z1 y bx2, y2, z2, y si quiero saber cuáles son las coordenadas o componentes del vector AB, entonces simplemente ¿qué hacemos? Restamos cada una de sus componentes y me forman las coordenadas del vector en el espacio. Y en este ejercicio, que vamos a revisarlo de nuevo, estábamos mirando cómo poder hallar las componentes de un vector que forma un triángulo conocidas sus coordenadas, ¿cierto? En este triángulo nos dan las coordenadas del vector A, menos 3, 4, 0, las coordenadas del vector C, menos 1, 2, 1, y las coordenadas del vector B, 3, 6, 3. Entonces, para hallar las componentes del vector AB, restamos B menos A, según lo que acabamos de ver en la diapositiva pasada, anterior. Entonces, B menos A es restar 3 menos 3, 3 menos 3 sería la primera componente, o sea, esta menos esta, 6 menos 4, 6 menos 4 sería la componente en Y, y 3 menos 0 sería la componente en Z. Recuerden que en el plano tenemos componente en X, en Y y en Z. O Y, vectores unitarios, J, vector unitario, y K, vector unitario, ¿cierto? Haciendo esta operación de acá, mis queridos estudiantes, ¿qué nos da? 3 menos 3 por menos da más, 3 más 3 da 6, míralo por acá. Esta otra nos da 6 menos 4, 2, y 3 menos 0, 3, ¿cierto? Este es el vector AB, que también lo pude haber hecho al revés, B menos A. Y si lo hago el vector BA, me dan las componentes menos C menos 2 menos 3. Ojo, que la respuesta no es la misma, pero son vectores que están ubicados, que tienen la misma magnitud, la misma dirección, pero diferentes sentidos. ¿Listo? Lo mismo si quiero el vector AC. Entonces, para avanzar un poquito, simplemente miremos cómo se hizo el vector AC. Entonces, se restan las componentes de A menos las de C, o sea, C menos A. Este sería C menos A. Entonces, menos 1 menos 3 daría menos 1 más 3, ¿cierto? Dale por acá, porque menos por menos da más. 2 menos 4, mírenlo por acá. Y 1 menos 0, mírenlo por acá. Menos 1 más 3 me da 2, 2 menos 4 me da menos 2 y 1 menos 0 me da 1. Lo mismo, componente CA con sus signos contrarios. Entonces 2 pasa a menos 2, menos 2 pasa a 2 positivo y 1 pasa a 1 negativo. Y para terminarlo,
el vector BC, este vector BC es simplemente C menos B, ¿cierto? Observenlo acá, que es las componentes del vector C, y el vector C es menos 1, 2, 1, menos el vector B, y el vector B es 3, 6, 3, ¿cierto? Y hago esta resta de componente a componente que nos da menos 1 y menos 3 me da menos 4, coma, 2 y menos 6 me da menos 4. Y 1 menos 3 me da menos 2. ¿Listo? Entonces observen cómo se pueden hallar los vectores a partir de sus componentes, de sus coordenadas. Bueno. Seguimos por acá. Esto sigue siendo repaso. Miren, el módulo de un vector es la longitud del segmento orientado que lo define. El módulo de un vector es el número siempre positivo. Recuerden que se hace con Pitágoras. Y solamente el vector nulo tiene módulo 0. ¿Cómo se calcula el módulo de un vector? Ya también lo habíamos aprendido en clases pasadas, utilizando Pitágoras, ¿cierto? En el espacio o en el plano. Las componentes en x al cuadrado, componentes en y al cuadrado y componentes en z al cuadrado. Pues aquí lo están llamando U1, U2, U3, pero son las mismas X, Y y Z. Entonces así se calcula el módulo de un vector. Observen acá dos ejemplos sencillitos. Calcular el módulo del vector 3, 1, menos 1. Entonces, aplicando Pitágoras me queda 3 al cuadrado, 1 al cuadrado, menos 1 al cuadrado. Esto da 9, más 1, 10, más 1, 11, raíz de 11. Y el otro, 2 al cuadrado da 4, 3 al cuadrado da 9, 4 al cuadrado da 16. 4 más 9 da 13, más 16 da 29. Sencillo, ya lo habíamos trabajado en clases pasadas. Bueno. Y bueno, importante calcular el módulo conociendo las coordenadas de los puntos. Ya sabemos que para que si yo tengo no las coordenadas del vector, sino las coordenadas del punto, ¿cómo hallo las coordenadas del vector AB? Las coordenadas del vector AB, acabamos de aprender en la diapositiva pasada, se hallan restando sus componentes B menos A, ¿cierto? Entonces, si yo quiero calcular el módulo de AB, ¿qué hago? Pues miren, estamos restando las componentes en X, las componentes en Y, aquí falta un cuadrado, las componentes en Z, y se está aplicando el teorema de Pitágoras para hallar este módulo. ¿Listo? Bueno. Vamos por acá con la otra. ¿Cómo se suman vectores? Seguimos repasando cositas en estos vectores del espacio que ya los vimos en vectores en el plano. Ya sabemos que para sumar vectores, ¿qué se hace? Se suman componentes a componentes. U1 más B1, U2 más B2 y U3 más B3. ¿Listo? Entonces, esto también lo vimos, incluso cayeron ejercicios de estos en el quiz y en el taller. Esto es simplemente, recuerden, reemplazar 2 por U, 2 por U, 3 por V, restárselo, ¿cierto? No voy a detener acá porque esto ya es un tema que vimos en las clases pasadas. Propiedades de la suma de vectores. Miren cómo las propiedades de la suma de vectores aplican la gran mayoría de las propiedades de la aritmética asociativa. Yo puedo asociar vectores y los tengo de esta manera, los puedo colocar de otra manera, ¿cierto? Conmutativa. U más V, lo mismo que V más U. Elemento neutro. Si yo sumo un vector con un vector nulo, me da el mismo vector. Elemento opuesto. La suma de un vector con su opuesto me da el vector 0. Producto de un real por un vector. Ya también lo habíamos visto, ¿cierto? Nosotros lo llamábamos escalar. El producto real o un escalar K perteneciente a los reales por un vector U es otro vector. De igual dirección, del mismo sentido si el vector es, si el escalar es positivo, o de sentido contrario si el escalar es negativo. Por ejemplo, si tengo el vector 2,31 y si lo multiplico por 2, ¿esto qué me da? Me da otro vector, ¿cierto? 2 por 2, 4, 2 por 3, 6 y 2 por 1, 2. Esto es otro vector del mismo sentido. Pero si lo multiplico por menos 2, ¿qué me da? 2 por menos 2 me da menos 4, 2 por menos 3 me da menos 6
y 2 por menos 1 me da menos 2. También me da otro vector, pero de sentido contrario porque estoy multiplicándolo por un escalar negativo. Ok, los componentes del vector resultante se obtienen multiplicando acá por cada uno de sus componentes. También hace parte de lo que hemos venido trabajando de vectores. La propiedad asociativa. Miren esta que importante. Si yo tengo dos escalares multiplicados por un vector, puedo hacer este cambio. Multiplicar primero los dos escalares y luego el vector. Y también existe la propiedad distributiva respecto a la suma de vectores. Es decir, si tengo un escalar por acá, multiplicando dos vectores que se están sumando, ya sabemos que la propiedad distributiva que me permite es lo mismo que hacemos en la aritmética. Multiplicar este escalar por cada uno de los vectores y obtenemos esto. Bueno, y distributiva respecto a los escalares. Si yo tengo dos escalares acá sumando por un vector, este vector también, aplicando propiedad distributiva, me multiplica cada uno de los escalares y obtenemos este resultado. La propiedad del elemento neutro, es decir, si yo multiplico un vector por 1, obtengo el mismo vector, que puede ser incluso por un vector unitario. ¿Listo? Miren este ejemplo sencillito. Dado el vector 6, 2, 0, determinar U de modo que 3U sea igual a V. ¿A quién conocemos? Conocemos a V. Y me están preguntando por U. U es la incógnita, entonces la despejamos. Este 3 que está multiplicando pasa a dividir. Entonces me queda que el vector U es igual, 3 que multiplica pasa a dividir a V sobre 3. Sigo por acá en este ladito. U es igual a V, pero V lo conocemos. V es 6, 2, 0. Dividido 3. Entonces me queda que el vector U es igual a, recuerden que este también se reparte en cada uno de los componentes del vector, entonces 6 dividido 3, me queda 2, 2 tercios, y 0 dividido 3 me queda 0. Listo. Ese sería el vector U. Ejemplos sencillitos para que vamos calentando motores. Bueno, la dirección de un vector está dada por tres ángulos llamados ángulos directores. Observen el gráfico de un vector en el espacio y retomemos lo que les decía al principio de la clase, los planos que se forman. Recuerdan que por aquí se forma el plano XY, ¿cierto? Este es el plano XY. Entonces, este vector de color naranjado me forma un ángulo alfa con el eje X en ese plano XY, ¿cierto? Observen que aquí está el plano, este es el plano XZ, ¿cierto? Y el vector de color naranja, llamado vector A, me forma un ángulo gamma con el eje Z, ¿cierto? Y el vector, perdón, y aquí se me forma el plano ZY. Y el vector A de color naranjado me está formando un ángulo beta con ese vector A. Es un poquito, es como ponerle un poquito de mirada en 3D, de mirada en perspectiva, de que se están formando tres ángulos. Observen que todos los tres ángulos, cada uno de ellos me está formando un ángulo, un ángulo adyacente, perdón, ese ángulo me forma con el cateto, con cada uno de los ejes me forman catetos adyacentes. Por eso todos los ángulos, tanto alfa como beta como gamma, están relacionados con el coseno. Aquí les quiero compartir un video donde nos cuentan un poquito más en detalle cómo es que se forman estos cosenos directores, ¿cierto? Entonces, permítanme, yo les muestro el video. Voy a dejar acá de compartir pantalla porque creo que no lo compartí ahorita con el audio. Entonces, de nuevo. Así, compartir el sonido de la computadora. Entonces, nuestro primer video relacionado con coseno directores es el siguiente. Creo que es este, sí.
en 3 dimensiones vamos a ver en qué consiste los cosenos directores de un vector. Yo aquí tengo dibujados los ejes y un vector en 3 dimensiones. ¿Sí se está escuchando bien? Sí, profe. Ok. Vamos a ponerlo eje X, eje Y. Bueno, este es un narrador español y entonces para que no se confundan, el eje Y, él está diciendo eje Y, es el eje Y. Eje Z, y el vector va desde el punto P0 al punto P1. Ese punto P0 y ese punto P1 es como los que estábamos llamando ahorita, el de A a B, ¿cierto? Son dos puntos cualquiera, le da esos nombres, P0 y P1. Y si consideramos los ángulos que forma el vector con cada uno de los ejes, este sería el ángulo que forma con el eje de la X, alfa, este el ángulo que forma con el eje de la Y, que lo llamamos beta, y este otro sería el ángulo que forma con el eje Z, que lo llamamos gamma. Entonces, si el punto P0 es el punto X0, Y0, Z0, el punto P1 es el punto X1, Y1, Z1, el vector V va a... El vector V es este vector azulito. Lo que pasa es que él no le ha puesto el nombre ahí encima. Pero cuando el narrador habla del vector V, se está haciendo referencia al vector azul. Observen entonces que las coordenadas de P0 son X0, Y0, Z0. No tienen que ser necesariamente el origen. Y las coordenadas de P1 son X1, Y1, Z1. tener como componentes X1 menos X0 y 1 menos Y0 y Z1 menos Z0. Entonces, Observan lo que veíamos ahorita en las diapositivas, cómo para yo hallar las componentes del vector V, que sería de P0 a P1, ¿qué hacemos? Restar las componentes en X, las componentes en Y y las componentes en Z. Así Pero yo obtengo... Sí, dime. tengo una duda, entonces, ¿cuándo se suma? Se suman si son dos vectores y te están diciendo que lo sumen, ¿cierto? Observa que aquí lo que nos están indicando es 2 puntos y nos están dando las coordenadas. Pero para yo saber las componentes del vector, ¿qué hago? Resto las componentes en X, las componentes en Y, las componentes en Z para obtener las componentes del vector, que era algo parecido a lo que veíamos por acá en la diapositiva. Miren esta. Si yo tengo los vectores A y B con estas componentes, ¿cómo hacemos para saber el vector AB? La restamos, ¿cierto? Otra cosa de lo que me estás preguntando es si los quiero sumar, ¿cierto? Míralo acá. Si yo los quiero sumar, ¿qué hago? Tengo dos vectores y los sumo cada una de sus componentes. Entonces, para que no se vayan a confundir con un concepto y el otro. cada uno de los ejes podríamos construirnos un triángulo rectángulo. Yo lo voy a dibujar aquí con el eje Z, pero vale para cualquiera de los ejes. Si nosotros trazamos esta recta sí, más o menos, ¿no? El vector V, que por cierto no le he puesto el nombre aquí. El vector V, con la línea que he trazado, ¿no? Formará con el propio vector V, con el eje Z, el ángulo gamma, ¿no? Y
y la recta que yo he trazado formará un triángulo rectángulo. ¿Dónde estará el ángulo recto? Pues el ángulo recto está aquí, estará aquí. Es un poquito como raro, por decirlo así, decir que este triángulo que está formando, que se está formando con el ángulo, con el vector V de color azul, es un triángulo rectángulo. Lo que pasa es que es un triángulo rectángulo en el espacio. Y en este caso, recuerden que los triángulos rectángulos, el ángulo que se forma con el vector es la hipotenusa. Y también recuerden que la hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto. Por lo tanto, el ángulo recto es el que se está dibujando acá, ¿cierto? Eso será el ángulo. El ángulo recto es el que se está dibujando acá. Visualmente, pues nosotros estamos acostumbrados a verlo recto. Aquí no se ve como tan recto, pero por lo mismo, por ser una componente dibujada en el espacio. Pero esto que se está formando acá es un triángulo rectángulo. Si no se formara un triángulo rectángulo, no podríamos usar el coseno directo, tal como lo vimos en la diapositiva. Ángulo recto. Entonces, el coseno de gamma, y la hipotenusa será V, claro. Entonces, el coseno de gamma será igual. Cateto contiguo, que será Z1 menos Z0, dividido entre la hipotenusa, que será el módulo de V. ¿De dónde sale esto? Recuerden que coseno de teta, en este caso coseno de gamma, coseno de este es cateto opuesto sobre hipotenusa. Perdón, coseno, la definición del coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Quién es el cateto adyacente? Esta componente en Z. ¿Y quién es la componente en Z? Mírenla por acá. Z1 menos Z0. Esa es la componente en Z, ¿cierto? Entonces, coseno de gamma, cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la hipotenusa es el vector. Lo hemos hecho con el gamma porque se ve mejor en el dibujo. Pero eso nos permite generalizarlo a los tres ejes. Entonces podemos decir que x1, ya despejándolo, x1 menos x0 es igual al módulo de v por el coseno, en este caso será de alfa, haciendo el mismo triángulo, pero ahí en el dibujo por la perspectiva se vería peor. Pues yo lo he hecho con el z. Luego tenemos el I1 menos el I0, haciendo lo mismo, el correspondiente triángulo pues sería el vector V módulo por el coseno de beta. Y el tercero, que es el que hemos hecho ahora nosotros con el dibujo, Z1 menos Z0, pues será igual al módulo de V por el coseno de gamma. Bueno, entonces, permítame, yo recorto aquí la pantalla para mostrarles las tijeritas. Un segundito, a ver si acá. No. Acá, ¿qué se está haciendo acá? A ver si de pronto acá con esta opción. Dame un segundito. Profe, una pregunta. Sí, señor. Profe, es que yo estoy perdido. A nosotros nos han enseñado que el cateto opuesto es el que está directamente enfrente de donde se marca el ángulo. En este caso, lo que él tiene como vector B, lo está llamando hipotenusa. Para lo que nos han enseñado, ese sería el cateto opuesto y está llamando adyacente al Z. Ahí me tiene perdido con eso. Sí, es que por eso te digo, estaba aquí tratando de capturar la pantalla para poder rayar. Pero permíteme un segundito y te aclaro tu duda porque sí es normal que tengas esa duda. Y Quise encontrar la tijerita. A ver, yo me llevo esta imagen por acá para un documento. Digo, ¿cuánto nos queda? 3 minuticos. También organizo esto acá. Ok.
Entonces, esta es la parte del videito donde va el expositor. Observen que me voy a traer este triangulito. Voy a dibujarlo acá. Voy a tratar de dibujarlo acá. Este es el vector V, ¿cierto? Acá se está formando... acá se está formando el triangulito rectángulo de la siguiente manera. Está formando un triángulo. Ojo que este es el triángulo rectángulo. Pues no se ve rectángulo, pero este es el rectángulo porque está opuesto a la hipotenusa, ¿cierto? Es como si lo tuviera así. Voy a trasladarlo acá. Este es el vector V, ¿cierto? El triángulo rectángulo se está formando acá, ¿sí? Esta es la componente en Z, porque mire que el phi se está formando es con el ángulo Z, ¿cierto? Lo estoy haciendo acá porque es lo mismo. Este es el mismo. Esta componente en Z es ¿quién? Miren acá el vector, cómo se formó. X, Y y Z, ¿cierto? ¿Quién es la componente en Z? Z1 es el cateto. No, discúlpeme que si yo no hago bien este dibujito, no se va a ver. Permítame. Lo intento hacer aquí otra vez, porque es que ahí se está viendo es como cateto opuesto. Permítame. A ver si otra vez acá mejor, para no enredarlos. Bueno, acá mejor, en el mismo triángulo. En este triángulo, este de color azul es el vector, ¿cierto? Este. Voy a tratar de ver otro intento. Este es el vector, este es V. Este es el eje Z, ¿cierto? El ángulo se está formando acá. Ojo, este es el triángulo rectángulo, este, ¿cierto? Este es el triángulo rectángulo. Luego, si este es el triángulo rectángulo y este es el ángulo, este es el cateto adyacente. ¿Listo? Nos vemos en un minutico que se nos va a cortar. En un minutico nos desconectamos para seguir con este ejemplo.